Gracias por avisar. Bueno, vamos a retomar porque por ahí es importante el comentario del análisis. Como en particular tenemos que analizar qué está ocurriendo con respecto a los extremos absolutos que pedía el ejercicio, asíntotas y también realizar una gráfica aproximada, es importante ver en qué intervalo la tenemos que analizar, ¿sí? Si pensamos en la fórmula, vemos que cuando x cuadrado vale 1, esto se hace 0 y hace que la función no exista. Por lo tanto, ¿en qué valores me va a pasar eso? Y cuando la x sea 1 o cuando sea menos 1, porque al elevarlo al cuadrado me va a dar ese 1 positivo que lo anula. Bien, entonces, ¿qué pasa? Como justamente me coincide con los extremos abiertos de la función, la verdad es que no tendríamos un conflicto, ¿sí? Porque la función no está definida precisamente donde no le tengo que prestar atención. Continúa la función hacia la izquierda para valores menores que menos 1 y también para valores mayores que menos 1. Así que vamos a ir viendo qué pasa con el análisis. Para encontrar los extremos necesitamos encontrar la derivada primera, ¿sí? Por comenzar con algo. Entonces, vamos con la derivada primera de esta función. Bueno, ¿y cómo lo derivamos? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cómo derivaron? ¿Qué se les ocurrió? A ver. Derivada del cociente. Bien, bueno, una derivada de cociente bastante particular porque sabemos que acá vamos a tener una constante, entonces como que se nos va a hacer bastante cortita la expresión. La expresión final, por lo menos. Bueno, ¿cómo lo pensamos? La derivada de 3 es 0 por esta expresión del denominador sin derivar. A eso le resto el numerador 3 por la derivada de la segunda. Bueno, y la derivada de la segunda es menos 2 por x. Todo sobre 1 menos x cuadrado elevado al cuadrado. Esa es la derivada del cociente, ¿sí? Derivada del numerador por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por derivada del denominador sobre el denominador elevado al cuadrado. Todo este término se va. Por lo tanto, esa derivada se va porque me da 0, ¿no? No es que lo saqué porque fuera el primero. Me queda menos 3 por menos 2, me queda 6x, y acá me queda 1 menos x cuadrado igualito al cuadrado. ¿Tiene sentido que nos tomemos el trabajo de distribuir? Y la verdad que no nos va a modificar en nada. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Buscamos los posibles puntos críticos, ¿sí? Para encontrar los puntos críticos, ¿cuáles son posibles puntos críticos? Vamos a ponerle, por ejemplo, tipo 1, donde f' de x vale 0. Bueno, ¿dónde se anula la derivada? Y tengo que hacer la cuenta. ¿Dónde va a valer 0? Si en el numerador yo tengo 6 por x, ¿sí? Lo voy a escribir acá para que después se acuerden. ¿Qué voy a hacer? 6 por x igual a 0. Esto me dice que cuando x vale 0, yo ahí tengo un punto crítico. O sea, en x1 le voy a poner igual a 0. Bueno, ¿dónde tengo otros puntos críticos? Tipo 2, ¿sí? Donde f' de x no existe. Bueno, ¿y dónde no existe la derivada? Y donde el denominador se hace 0. ¿Y dónde se hacía 0 el denominador? En 1 y en menos 1. Ojo, yo voy a escribir algo acá y ahora voy a poner un simbolito de alerta. x2 igual menos 1 y x3 igual 1. ¿Sí? Entonces, estos dos puntos tienen que ver con que ahí la derivada no existe. Y lo hago así.
Súper signo de admiración. ¿Por qué estoy poniendo este signo de admiración ahí? A ver. Uy, Santiago, no sé en qué momento me preguntabas. Para derivar, supongo que te referías, es la derivada del cociente. Ah, ahí está, gracias Sabrina. Sí, yo creo que era eso. La fórmula de derivada del cociente, que la tenemos de todas maneras en la tabla de derivadas. ¿Sí? Bueno, mi pregunta es, ¿por qué estoy poniendo esta alerta acá para prestarle atención? No sé si me respondieron. Bueno, fíjense, yo tengo que pensar el análisis en este intervalo, -1, 1. Y me está dando precisamente esos dos valores, -1 y 1. Entonces, ¿el -1 es parte del dominio de la función? No. El 1 y tampoco, porque la estoy analizando en ese intervalo abierto. Como ninguno de los dos puntos están en el dominio que estoy analizando, ¿sí? No los considero. Pero ¿qué pasa? Se los anoto porque si se hubiera pedido el análisis, por ejemplo, entre -3 y 3, estos dos puntos hubieran tenido que ser motivo de análisis, más allá de lo que ocurriera después, ¿eh? No los considero, ¿sí? Porque no pertenecen al dominio de la función estudiada. Bueno, ¿qué otros puntos críticos podemos analizar? Y precisamente algo que en este caso también coincide, los extremos del intervalo. ¿Y qué decimos en este caso? Y precisamente lo mismo que para el caso anterior. No les voy a prestar atención porque la función en -1 y en 1 no la tenemos definida y no la tenemos que considerar. Por lo tanto, ¿cuál es el único punto crítico que voy a analizar? Este. Punto crítico a analizar. El único de acuerdo al dominio de definición que me pide el ejercicio. Bueno. No tienen imagen, claro, la función no existe directamente, porque en este caso se anula el denominador, tanto para -1 como para 1. Más allá de que en particular no me pide analizar toda la función, sino que solamente en ese intervalo. Pero siempre que hablemos de puntos críticos, tenemos que pensar en los tres tipos de puntos críticos, donde la derivada se hace 0, donde la derivada no existe, también puedo tener un punto crítico, o si se trata del análisis en un intervalo, de los extremos de ese intervalo. ¿Por qué? Y porque a lo mejor se trata de una función, voy a hacerles un dibujito por allá y ahora vuelvo a mover. Supónganse que tenemos una función así, qué sé yo, cualquiera, y yo necesito estudiarla entre 1 y 5, pero de repente, bueno, entre 1 nos vamos a ponerle acá, en 2 y en 5, ¿sí? Si yo quiero analizar esta función en ese sector, ¿qué pasa? En este punto tengo un extremo relativo, ¿sí? Porque es como un máximo relativo en esta parte. Pero ¿qué pasa? De este otro lado tengo un máximo que resulta absoluto porque ningún valor de la función toma un valor de imagen mayor, ¿sí? Por eso es que son importantes los extremos. Más allá de que si yo hago la derivada, en la derivada voy a encontrarme con un extremo ahí, un extremo acá, otro acá, y tal vez tenga más, ¿sí? Pero bueno, me limito a lo que me está pidiendo el ejercicio. Los hago porque no es de esta gráfica. Nos volvemos acá. Bueno, habiendo aclarado esto, que viene bien en general, avanzamos. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, nos estaba pidiendo cálculo
de extremos. Entonces, ¿qué hacemos para analizar si tengo extremos en ese punto crítico? Busco el signo que tiene la derivada evaluada a un lado y evaluada al otro. Me hago el dibujito. Acá tengo el 0. Bueno, si yo busco la imagen, me voy a escribir así, el signo de f' para un valor a la izquierda de 0, por ejemplo, para menos 0,5. Ojo acá, porque la tentación que hubiera sido, y no voy a ponerme decimales, hubiéramos dicho en otra situación, me voy a poner un redondito, el primero que se nos ocurre es menos 1. Sin embargo, acá, tanto el menos 1 como el 1 no los podemos considerar. Así que busco un valor cercano al 0, pero tiene que estar entre menos 1 y 0. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué signo tiene la derivada en ese punto? Y ahí tenemos que hacer cuentitas. Menos 0,5 al cuadrado me queda más 0,25. 1 menos 0,25, esto me da positivo. F' me da positivo. F' de menos 0,5. Me da 0,75. Revisen igual por las dudas si quieren. No entendí esa última parte. ¿Lo evaluó el 0,5 con la derivada o con la función original? ¿Yo qué hice? No, tienen razón. Mire la fórmula original. Me va a dar igualmente, a ver, acá me va a dar negativo, sí. Hice lío yo, Dije la derivada y miré la fórmula anterior. Vamos a escribirla. ¿Cuál sería la expresión de la derivada? Fíjense, acá nos quedó. 6 por menos 0,5 sobre, el denominador sí me quedó positivo, pero el numerador no. Esto lo tengo que poner ahí, menos, entre paréntesis, 0,5 al cuadrado y después al cuadrado. Bueno, en el denominador, esto es positivo, 1 menos 0, algo va a ser positivo y al cuadrado va a seguir siendo positivo. Pero acá, como esto es negativo, me queda negativo sobre positivo. Por lo tanto, este ítem lo corro por ahí. Esta derivada va a tener signo negativo. ¿Está bien? Bueno, el signo de la derivada primera a izquierda es negativo. Por lo tanto, como el signo, lo escribo acá abajo, es negativo, el dibujito que hacemos es así, ¿sí? La flechita para abajo. De la misma manera, ya no sé dónde es, se ve un renglón más. El signo de la derivada primera a la derecha, entre 0 y 1, podemos hacerlo para 0,5, lo pensamos de la misma manera, con la derivada, no como hice antes, con la función 1 menos 0,5 al cuadrado y al cuadrado. Bueno, esto me queda positivo sobre positivo. Si ustedes lo ponen en la calculadora, no les va a escribir estos los signos. A mí me interesa el signo, por eso lo estoy escribiendo así, ¿sí? En el análisis. No me interesa el valor numérico que está tomando, sino el signo que tiene. Acá me da positivo. Como me da positivo, ¿sí? Yo digo que sale una flechita como para arriba. Entonces, ¿qué está pasando acá? Me aparece al evaluar la función ese cambio, no me salía la palabra, ese cambio de crecer a crecer. Como decrece y luego crece, ¿qué podríamos decir ahí? Que ahí tenemos un mínimo, ¿está bien? Un mínimo absoluto. Lo estamos viendo mismo en el dibujito. Si no les resulta significativo el dibujito así, pueden pensar que siempre que tengamos una función decreciente y después creciente, y lo podemos pensar en términos de los signos, se trata de un mínimo. Bueno, ahora, ¿qué pasa?
como nosotros lo estamos analizando en este intervalo, este mínimo es un mínimo absoluto. Ahora, el análisis lo hicimos con la derivada primera. ¿Qué pasa si lo analizamos con la derivada segunda? Tenemos que hacer la derivada de la derivada primera y directamente analizar en el punto qué tipo de imagen tenemos. ¿Está bien? Si la imagen me da positiva, tendríamos un mínimo. O sea, tendríamos que hacer f segunda de 0. ¿Quieren que hagamos la derivada segunda? Es derivar esta expresión. ¿Qué me dicen? Es el otro camino que tenemos. Vamos a hacer una pregunta. ¿Esto también nos da la concavidad que vimos hace un rato o no? Para la concavidad tenemos que ir por el lado de la derivada segunda. Ah, está bien. ¿Sí? Acá no nos No, pensé están que como pidiendo... teníamos el menos y el más, pensé que eso ya evaluaba la concavidad. Lo que pasa es que la concavidad la analizamos a un lado y al otro de los que podrían ser puntos de inflexión. ¿Sí? Y para los puntos de inflexión vamos por el lado de la derivada segunda. En términos de lo que nos está pidiendo, nosotros decimos que como estamos en el intervalo menos 1, 1, y este punto es 0, y estamos viendo lo que nos ocurre a cada uno de los lados, en 0 tenemos un mínimo absoluto. En respuesta a esta parte del ejercicio decimos, en x igual 0, tenemos un mínimo absoluto. ¿Está bien? Ahí se está cortando abajo. En realidad, en realidad usamos muchísimo el criterio de la derivada primera para encontrar los extremos, ¿sí? Entonces, donde tenemos un extremo, nosotros podemos pensarlo, fíjense en la gráfica. Supónganse que tenemos una parábola, que es el caso bien, bien básico. Ahí, donde sería el vértice de la parábola, que en este caso tiene concavidad negativa, tenemos un extremo, ¿está bien? Y analizamos también, digamos, si la función crece, si decrece. ¿Qué pasa? Si nosotros queremos saber si hay cambio de concavidad o punto de inflexión, analizamos la derivada segunda. Cuando lo hacemos para este caso, nos va a quedar, en el caso de una cuadrática, que la derivada segunda va a ser siempre positiva o negativa. ¿Qué quiere decirnos eso? Que no vamos a tener puntos de inflexión. ¿Sí? Los puntos de inflexión los tendríamos si pudiéramos encontrarnos con algún cambio. En ese caso no nos daría ningún cambio posible. Así que este va a depender también de la fórmula que estemos analizando, de la fórmula de la función que estemos analizando. Acá nos pedía esto y nos pedía también las asíntotas, ¿sí? Cuando hablamos de asíntotas, ahí nos tenemos que remontar al límite. ¿El límite dónde? En los puntos en los que el denominador se hace 0. ¿Qué pasa en esos casos? Se va a hacer 0 tanto en menos 1 como en 1. ¿Sí? Así que la función tendría asíntotas precisamente en los extremos abiertos. ¿Se entiende? Asíntota vertical me estoy refiriendo, ¿sí? ¿Y qué pasa con la asíntota horizontal? ¿Tiene o no tiene? Teníamos asíntota... ¿Puedo borrar? Estoy medio haciendo tiempo para no borrarles por si estaban copiando, pero ¿puedo borrar? A ver si tengo algún otro ejercicio a mano. Sí. Bueno, a ver, ¿qué me conviene? Esto lo puedo sacar y dejar la derivada primera. Ya no la necesitamos tampoco. Bueno, para el caso de las asíntotas, acuérdense que tenemos 3 tipos: asíntota vertical, horizontal y oblicua. Para la asíntota vertical, ¿qué analizamos?
límite cuando x tiende ¿a qué valor? Al valor que anula el denominador. En este caso, en -1 y en 1. Pero recordamos que no nos estaría importando demasiado qué está pasando en ninguno de los dos puntos. Ya sabemos que no pertenece al dominio. Sí, a efectos de decir, bueno, sí, la tengo que analizar ahí, en este o en este otro punto. Así que en el momento de hacer la gráfica, nosotros vamos a saber que en -1 y en 1 la función va a tener un comportamiento asintótico, ¿sí? Es decir, se va a acercar tanto a esta recta como a esta otra, ¿sí? Para graficar nos va a servir, no para decir que en -1 o en 1 toma determinado valor, porque de hecho no lo toma, tiene la asíntota. Para la asíntota horizontal, ¿qué buscamos? El límite cuando x tiende a infinito para la función. Bueno, ¿y qué pasa con x tendiendo a infinito, ya sea positivo o negativo? Si pensamos que esto se hace infinito, 3 sobre infinito, ¿qué estaría pasando? Nos estaría dando 0, ¿no? Entonces, en ese caso decimos que como nos da un número, en i igual a 0, hay asíntota horizontal. Esta la tenemos. ¿Y dónde la tenemos esa asíntota? Acá, coincidiendo con el eje X. Ahora, ¿qué pasa? Las asíntotas horizontales las pensamos en menos infinito y en más infinito. Así que no estaríamos involucrando otra vez este intervalo. En este intervalo, ¿tengo asíntota horizontal? No. La tengo en más y en menos infinito. Bien, ¿qué más podemos pensar? Con respecto a la asíntota oblicua, ¿cuándo hay asíntota oblicua? Cuando el numerador supera en 1 grado a la expresión del polinomio denominador. En este caso, no hay, por no ser el numerador un grado mayor que el denominador. Bueno, parece que estoy casi siendo médica. Miren esa letra, denominador. Bien. ¿Qué más podemos decir? Nos pedía que hagamos un gráfico. Bueno, la función sabemos que va a tener estas asíntotas, que en menos infinito y en más infinito se va a acercar a 0. Pero no tenemos con esto alguna otra info más allá de que en 0 teníamos un mínimo, ¿está bien? Entonces, lo que podemos hacer es encontrar, habíamos escrito en x igual 0, ya no sé cómo dividir, teníamos un mínimo absoluto. ¿Qué valor toma la función en 0? Bueno, reemplazo. Acá me queda 3 y acá me queda 1. 3 sobre 1, la imagen de 0 me da 3. O sea, en 0,3 tengo ese mínimo absoluto. Y eso sí lo puedo dibujar. Bueno, la escala me quedó como para que la pueda arreglar. Me va a quedar como más chiquita igual. Ahí tengo el 3. Y como habíamos visto que teníamos concavidad positiva, ¿no? La gráfica va a ir así, de ahí para arriba. Y va a ser asintótica con estas líneas punteadas que marqué ahí. O sea, va a venir para allá, va a venir para allá. No va a cruzar esto porque es la asíntota. Bueno, y ahí ya tenemos todo el ¿De dónde comienzo. sacó ese 0,3 que está ahí al costado? La imagen de 0, Sí. 0 era nuestro punto que correspondía al mínimo absoluto, el valor de x, donde la función tenía el mínimo. ¿Se acuerdan que habíamos hecho la derivada primera y analizamos el signo a la izquierda y a la derecha? Llegamos a que en 0 había un mínimo absoluto. Si yo pongo el 0 en la x, en la fórmula de la función, me da la imagen para 0. ¿Sí? Como la imagen de 0 es 3, 0,3 es el valor
de la función en la que toma el mínimo, este punto. Ah, está bien, reemplazó La reemplazó x la función. por Está bien. 0, sí, en la función original, no en la derivada, sino para encontrar la imagen del punto. Sería este punto, el mínimo. Bueno, eso es lo que nos pedía el ejercicio. Bien. A ver, ¿qué más tenemos por ver? Bueno, podemos hacer un estudio completo de la función. Alguna con asíntotas, mínimos, máximos, sí. Vamos con eso. Bueno, ¿puedo? ¿Por qué más y menos infinito? Siempre que pensamos en la asíntota horizontal, evaluamos yo acá no lo escribí, lo dije pero no lo escribí. Siempre evaluamos el límite de la función cuando tiende a infinito. En esos puntos es que calculamos la asíntota horizontal. A ver, ¿qué me están comentando? Uno que nos sirva para los puntos anteriores del TP. A ver, puntos anteriores. Tangente horizontal, vertical. Bueno. Ahí tenemos algún ejemplo. Podemos usar una fórmula y hacer todo el análisis y buscamos de paso, porque en el punto 2 era tangentes y en el 3 extremos, asíntotas, graficar. Sí. Sí, si no, si quieren, no sé, quieren el 3C, por ejemplo, que podemos hacer. Yo quería hacer otro donde teníamos en el gráfico mínimo absoluto, dice ahí. Bueno, uno para analizar dominio, discontinuidad, paridad, asíntotas, todo. Entra todo el TP3, todo el TP4. Sí, nos queda por ver regla del L'Hopital, que es, ¿lo tenemos en este TP? Vamos a ver si estoy diciendo una macana. No termino de pasarlo más. No, lo tenemos en el 5. Bueno. Todo el TP4. Hasta el TP4. Sí. Bueno, vamos con un ejemplo de un análisis completo. Bien. Cuando hablamos de análisis completo, ¿a qué nos vamos a referir? A conocer el dominio, saber si la función es par o impar, paridad. Par o impar, eso lo habíamos visto también en Mateo 1, bueno, igual que el dominio. Si tiene asíntotas, ¿qué más? Intersección con ejes, con el eje X y con el eje Y. Si tiene extremos relativos, máximos, mínimos, ¿sí? Intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento, concavidad y puntos de inflexión.
Y bueno, obviamente, a partir de todos esos chiches, poder hacer una gráfica aproximada. Bueno, no sé si ahí me están preguntando algo. Ya leo. Ah, ya lo había visto. Bien, ahí vamos. Vamos con esta que la tengo separadita siempre porque está bueno, tiene un poquito de cada cosa. Menos x cuadrado sobre 2x más 4. Y acá es donde les digo, ¿qué pasa si ustedes están solos tratando de ver cómo es esta función? Dos alternativas. Una, empiezan a ver qué pasa con todo esto que ahora vamos a ir analizando. Otra, que a mí me resulta siempre mucho más esclarecedora, es ponerla en el graficador y ver un panorama de la función. Y en base a ese panorama, como que se nos va representando también qué es lo que estamos buscando y cómo lo vamos a ir justificando. Y acá voy a mostrarles en el graficador qué es lo que esperamos para esta función. Y vamos a tener que poder graficar y encontrar, se me fue el zoom, ¿dónde estoy? Acá, quería compartir y no compartir. A partir del tener idea, vamos a poder ir justificando. Gramática, acá. Fíjense, si ustedes tienen fácil el GeoGebra, acostúmbrense al GeoGebra. Yo en la computadora no lo tengo en la versión que me gusta, así que no lo uso, en general uso este. Menos x al cuadrado dividido, copy bien, sí, 2x más 4, paréntesis de vuelta, 2x más 4. El GeoGebra lo que tiene es que van viendo la expresión tal cual como la tienen acá. Pero bueno, yo en general de acá lo saco. Bueno, ahí le di a dibujar y como no lo veo, tengo que cambiarle el rango. A ver, ¿qué le vamos a poner? Menos 8. Arriba y abajo. Bueno, ahí tenemos un grafiquito de la función. Fíjense. Copié bien. A ver si logro. Bueno, ahí la vemos. Vieron que aparentemente nos tendríamos que encontrar con una asíntota vertical, que ya a simple vista parecería que debería pasar por 2. ¿Sí? ¿Qué más nos tendríamos que encontrar? Una asíntota oblicua, porque en la fórmula tenemos grado 2 sobre grado 1, y acá la gráfica se parece mucho, si la continuamos, a lo que podría ser nuestra recta de la asíntota oblicua. Vamos a encontrarnos con un mínimo en este sector, un máximo. En esta parte a la izquierda del menos 2, creo que yo hoy dije 2, pero menos 2, en X menos 2 tengo la asíntota. Tenemos concavidad positiva y en este otro sector tenemos concavidad negativa. ¿Está bien? Bueno, ya digamos que con esto tenemos un panorama de lo que vamos a esperar en el cálculo, en el análisis. Así que voy a dejar de compartir y nos volvemos al pizarrón. Acá estamos. Bien. Bueno, si pensamos, vamos con el dominio. Está definida para cualquier valor de x esta función y ya estamos viendo que tenemos un denominador donde probablemente para algún valor se nos anule. Entonces, para analizar el dominio, vamos a excluir el valor que hace que esto me dé 0. Y eso va a pasar cuando x paso el 4 para acá negativo y dividido 2 me queda menos 2. O sea, cuando x valga 2 negativo, todo esto se va a hacer 0. Entonces, en el dominio tengo que pensar en todos los reales excepto el menos 2.
¿sí? Porque es ese valor en el cual la función no está definida. Bien, ya sabemos para qué valores existe. Vamos con la paridad. ¿Cómo analizábamos la paridad? Teníamos que analizar las dos cosas, tanto si era par como si era impar. Bueno, ¿cuándo una función es par? Cuando de f de x es igual que f de menos x. ¿Y cómo hacíamos? Bueno, f de x ya la tenemos, ya la conocemos. ¿Cómo encontramos f de menos x? Reemplazando en la fórmula cada vez que aparezca x por menos x. Y acá haríamos así, menos, ojo, porque este menos es como pensarlo de esta manera, ¿eh? Es menos el valor que me da x cuadrado. Cuando yo reemplace por menos x me va a quedar así. Y no voy a poder hacer menos por menos. ¿Por qué? Porque la potencia es para el paréntesis. Sigo. En el denominador tengo 2 por menos x más 4. ¿Y ahí qué me queda? Este menos sigue siendo este menos. Y esto me vuelve a dar x cuadrado. O sea, fíjense que los numeradores me quedaron iguales. Pero en el denominador me queda menos 2x más 4. ¿Qué digo de esto? Que f de x no es igual que f de menos x. ¿Por qué? ¿En qué difieren? En que acá tengo este término positivo y acá lo tengo negativo. Entonces, como no son iguales, no es par. Bueno, que yo diga que no es par no implica que sea impar. Entonces también tengo que analizar si la función es impar. ¿En qué caso es impar? Cuando f de x es igual a menos f de menos x. Bueno, f de menos x ya la tenemos, ya la conocemos, es esta de acá.